está cambiando, porque está obligando a los periodistas a pensar más en los receptores de su información. Antes, con los medios tradicionales, uno tenía un público muy concreto y podía decir, este periódico llega a tales lugares. Hoy, con las herramientas digitales, el objetivo de tu información es todo el mundo. Por consiguiente, pensar eso hace que el periodista tenga que extremar su cuidado en relación con la exactitud y en relación también con la pertinencia de la información que da. Desde luego que ese es el deber ser. Otra cosa es el ser de las cosas. Hasta qué punto el periodista es consciente de eso. Pero lo cierto es que debe ser consciente de que su público ha cambiado y de que la influencia potencial de su información es una influencia mucho mayor. Hablamos también de un medio en el que, como tú decías, se acortan muchísimo los tiempos, hay mucha prisa y lo decíamos también con Enrique, parece que no hay tiempo ni siquiera de lo básico, de contestar las noticias. Es cierto, las dos categorías principales, que son el espacio y el tiempo, que son categorías kantianas, son categorías que han cambiado. Hay una especie de supresión virtual del tiempo y hay supresión del espacio. Total que uno tiene el mundo prácticamente en sus manos y luego puede competir con todos los medios en relación con el tiempo. Es impresionante lo que sucede con los correos electrónicos, por ejemplo. En el momento mismo en que yo acabo de mandar un correo, ya me está llegando la respuesta. Eso, en cuanto a supresión del factor tiempo, le genera al periodista una gran responsabilidad. Porque los seres humanos estamos enmarcados en esas dos categorías que son como una especie de prisiones. La prisión del aquí y la prisión del ahora. Esas desaparecen en la tecnología digital. Vivimos también en un momento en el que parece que la libertad lo ampara todo en el periodismo. ¿En qué papel queda el periodismo en este momento actual? Yo creo que se está llegando. Se hacen muchas cosas en nombre de la libertad de expresión que muchas veces no son periodismo. Es otra cosa, pero no es periodismo. Se está llegando a una redefinición de lo que habitualmente se entiende por libertad. Hay una definición adolescente de la libertad, que es creer que libertad es hacer lo que a uno le da la gana y decir lo que quiere. Ya ahora las nuevas tecnologías están obligando a pensar que la libertad es la posibilidad de hacer lo que uno debe hacer, porque la tecnología deposita demasiado poder en las manos de una sola persona. Y ya hemos visto lo que representa esa cantidad de poder en manos de una sola persona. Cualquiera que piense lo que sucedió en Chernóbil, por ejemplo, cae en la cuenta de que en Chernóbil todo aquel desastre que se dio y que se sigue padeciendo dependió de dos personas, dos ingenieros eléctricos que estaban en la planta y que no midieron las posibilidades que tenía cada una de sus acciones. La tecnología, puesto que te está mostrando muchas consecuencias de cualquier acto comunicativo, al mismo tiempo te está haciendo pensar en la inmensa responsabilidad respecto de eso. Ahí hay un tema muy interesante, el poder que genera la nueva tecnología y sobre todo que es un poder que se concentra en una sola persona, el periodista. ¿Cuáles son los puntos débiles, a tu parecer, los puntos débiles en cuanto a valores éticos que tienen nuestros medios hoy en día? Yo creo que el punto débil principal es la independencia. Puesto que es un poder tan grande el que hay, ese poder va a ser condicionado por todas las personas interesadas en que ese poder vaya a sus manos. Por eso enfrentamos en este momento una serie de gobiernos en todos los países, o en muchos países, de gobiernos que quieren ejercer un control de los medios de comunicación, porque son muy conscientes de que a medida que se ha desarrollado la tecnología de los medios, se ha incrementado el poder de aquellos que manejan esos medios. Por tanto, los gobernantes tienen una ofensiva para controlar ese poder. Y luego los periodistas se han ido haciendo cada vez más conscientes de que ese poder está en sus manos.
y de que uno como periodista, al manejar esa materia prima de la información, que son los datos de lo que sucede, está asumiendo un control bastante grande. Ya nos damos cuenta de que, por ejemplo, una información digital es una información que no solo tiene el ambiente que uno puede dominar con los sentidos, sino un ambiente mucho más amplio. Por tanto, la información digital es una información que puede hacer mucho daño o que también puede hacer mucho bien. De modo que uno se está moviendo entre esos dos extremos, o el daño o el bien que le puede hacer a la sociedad. Y eso está dando como resultado o un periodista inmensamente irresponsable, o un periodista que mide con mucho cuidado las influencias y las consecuencias que puede tener cualquier acción comunicativa. Hay otro factor del que ahora hemos hablado, y es la enorme dependencia que tienen los medios de la publicidad. Eso hace que la ética muchas veces se diluya, porque la publicidad sostiene esos medios. ¿Qué puede hacer el periodista o las empresas periodísticas por por erradicar esa práctica? Allí sí hay una crisis, y una crisis muy grande, porque particularmente la subsistencia económica de los medios se les plantea como si fuera lo esencial, y para ellos personalmente es lo esencial. Han invertido su dinero, han invertido su tiempo, han invertido sus esperanzas en un medio de comunicación. Piensan que ese medio de comunicación tiene que responderle a esas expectativas. Y cuando encuentran que están limitadas esas expectativas por el factor dinero que les está suministrando las agencias de publicidad, entonces le venden su alma al diablo. Y es cuando las agencias de publicidad asumen un cierto control en la información. Son las que deciden si Enrique va o no va al Medio Oriente, porque al fin y al cabo van a patrocinar aquello. Entonces, el poder de las agencias de publicidad resulta muy grande. Hay una lógica que rige eso, que la describió Pulitzer a comienzos del siglo XX. Él, al inaugurar uno de sus periódicos en Nueva York, tuvo un par de líneas en las que resumió magistralmente el asunto del esquema financiero de los medios. Decía él: con este periódico vamos a tener muchos lectores, primer punto. Teniendo muchos lectores vamos a tener muchos avisos, segundo punto. Teniendo muchos avisos vamos a tener mucho dinero, y teniendo mucho dinero vamos a tener muchas noticias para los lectores. O sea, el lector, comienzo y fin de todo el proceso financiero. Y esa fue la lógica que rigió aquellos periódicos, con excesos de un lado o de otro, pero el lector era lo fundamental. Llegó el imperio de las agencias de publicidad junto con las crisis económicas de los medios después de la mitad del siglo XX y acentuada a finales del siglo XX. Entonces ya los medios están necesitados de dinero y aparecen los publicistas. Usted necesita dinero, yo lo tengo, publíqueme sus avisos. Entonces la lógica cambió, y el lector, que estaba al comienzo y fin del proceso, el lector es algo que es un material que se vende. El publicista dice: yo le doy tanto dinero cuantos lectores tenga usted. Si usted tiene muchos lectores, mis anuncios van a ser mucho más efectivos porque se va a incrementar el consumo. Y cuando se incrementa el consumo, yo, publicista, tengo un mejor negocio. El publicista aparece ocupando el lugar que antes ocupaba el lector. Esa es una lógica comercial perversa que cambió completamente los medios de comunicación. En este momento los medios de comunicación están defendiendo primero su deber ser y luego su subsistencia futura, en la medida en que apuestan al lector y no apuestan a los publicistas, en que apuestan a la lógica periodística y no a la lógica comercial. Y esa es la lucha que es la redacción. Esa lucha que además Iñaki Gabilondo lo define como la tiranía del gerente. Es la tiranía gerencial, y uno como periodista la está sintiendo. Cuando te dicen hay que cubrir esta noticia porque es una noticia que va a vender el periódico. Entonces resulta uno que en lugar de ser periodista se convirtió o en vendedor de publicidad o en vendedor de periódicos. Javier, si hablamos de la otra parte, de lo que son los usuarios, te has hablado tú también en tu ponencia, parece como
Sí, los usuarios en Internet les pasa lo mismo que a los periodistas. Y es que estamos conviviendo con una especie de cárcel y nos convertimos en amigos de los carceleros. Más aún le rendimos un cierto culto, porque en este momento, ante los muchos elementos desconocidos que uno tiene frente a la tecnología de Internet, a veces ignora cuáles son los poderes que lo tienen limitado. Entonces, ¿quién es el que maneja el software? ¿Quiénes son los que manejan las claves? Y cuando uno lo reflexiona se da cuenta de que ha estado metido en una cárcel y no sabía que estaba en la cárcel. Y que tenía que estar cumpliendo la voluntad de un carcelero y uno nunca había pensado en la existencia de un carcelero. Me parece que la reflexión ética lleva a detectar esas limitaciones que uno tiene allí. A mí me parece que frente a las nuevas tecnologías hay un problema. Y es que cualquier nueva tecnología nos deslumbra. Y el deslumbramiento es un sobreuso de los sentidos y un infrauso de la imaginación, de la reflexión y del pensamiento. Entonces, frente a la tecnología de Internet, hay una especie de sobreadmiración de parte de la gente, que no le está permitiendo reflexionar sobre lo que está sucediendo realmente en Internet, las posibilidades enormes que tiene y también las posibilidades negativas a las que está expuesto. Javier, así como unos consejos, o cuáles serían para la gente que está ahora estudiando periodismo y que quiere ser periodista, ¿cuáles crees tú que son los valores fundamentales, valores éticos fundamentales que no se nos debe olvidar, escribamos en papel, a través de Internet o en un pergamino? Me parece que lo primero es un sentido de responsabilidad. La palabra responsabilidad significa capacidad de responder. ¿Responder por qué? Por el poder que uno tiene. Eso implica una valoración del poder que te da Internet, que es un poder muy grande. Y es un poder para bien o poder para mal, pero es un poder. Eso sería lo primero. Lo segundo es entender que Internet, dentro de ese poder, te aproxima a todo el mundo y te lo pone como prójimo. Y mirar a todos los usuarios de Internet que entran en contacto contigo o con quienes tú entras en contacto como prójimos, le cambia a uno el horizonte. Porque ya sabe uno que la palabra por Internet no puede ser una palabra irresponsable, sino que es una palabra que tiene que llevar un contenido. Eso desde luego da un motivo de gran satisfacción, ampliar su público. ¿Qué periodista no ha soñado en llegar a todo el mundo con sus informaciones? Eso lo hemos tenido todos como un sueño. Es un sueño que realiza Internet. Pero al mismo tiempo te da una responsabilidad. Desde el punto de vista de la ética, todo ser humano es un ser posible. Es decir, alguien que al desarrollar sus posibilidades y al trabajar por su excelencia, es alguien que se está realizando plenamente y está contribuyendo a que a otros se realicen. Internet te da esa posibilidad de ayudar a la gente a que se realice. Amplía la materia prima para el conocimiento a través de una multitud de informaciones. Y luego esa supresión de tiempo y espacio te da a ti una libertad que tienes que utilizar en beneficio de aquellos con quienes vas a tener contacto. Por consiguiente, la ética del periodista es una ética que se amplía en exigencia y que al mismo tiempo amplía todas las posibilidades que tienes allí. Ese es un punto de vista ético fundamental, pensar en lo posible. Esos principios éticos deberían valer igual tanto si te diriges a dos como a dos. Exacto. Más aún, se sienten mucho más apremiantes si son 2 millones. Y si son 20 millones, todavía mayor. Nuestra última pregunta es común a todas nuestras entrevistas y nos pedimos que hagáis un poco de inicio, que nos contéis cómo creéis vosotros que será el periodismo del futuro y el periodista del futuro. A mí me parece que sobrevivirá en el futuro el periodismo inteligente, o sea, el que utiliza la inteligencia y la imaginación. El que no sobrevivirá es el periodismo que se limita a utilizar los sentidos, el que solamente muestra y que está diciendo implícitamente, oiga y vea. El que sobrevivirá es el que dice,
temps.